va? Vamos a compartir con ustedes una de las tantas conversaciones que hemos tenido en LeMuse para poder entender cuál es la problemática de la industria de la intralogística. Cristian, tenemos un nuevo desarrollo. Cuéntale a los que nos están escuchando cómo aparece el ISO 10 en la vida de LeMuse y esta innovación que va a venir a revolucionar definitivamente nuestra empresa y nuestro país, y el mundo en realidad. Efectivamente, esto es fruto del trabajo de muchos años. Yo inicié en la ingeniería del almacenamiento hace 20 años, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, si pensamos en cómo surge, es que cuando comienzo a hacer el diseño industrial, o sea, el diseño estructural de esa época, me encuentro con que tenía que estudiar normas que eran norteamericanas. Y en las normas empezaron a mencionar mucho la importancia de la masa que se almacena en las estanterías. Y yo hice una comparación rápidamente con un edificio tradicional en donde en el edificio, el peso del edificio es sumamente importante en relación a las cargas que tiene la gente que lo habita, por ejemplo, o los muebles que puedes poner en él. En el caso de la estantería de almacenamiento, en cambio, lo que tú guardas en el almacén puede llegar a ser el 95% del total de la masa en relación a lo que pesa la estructura. Pero esa relación de tanta masa de lo que se guarda versus la estructura base que es la estantería, te lleva a pensar que si yo controlo la masa de lo que voy a guardar, entonces voy a controlar las cargas sísmicas que actúan sobre la estantería. Entonces, en resumen, entenderlo parte desde la física del cálculo hasta cómo funciona el centro de distribución y qué es lo que realmente necesita protección. En Chile, país sísmico, obviamente que la demanda sísmica es clave. Necesitamos controlar cómo actúa el sismo sobre las estructuras para hacerlas más confiables y más continuas en tiempos de un evento. Hubo una unión entonces entre la ingeniería y el diseño industrial. Sin duda alguna. Entonces, hacer ensayos de prueba y error. Por mucho tiempo, y eso ya tiene que ver un poco con el paso siguiente, que es pensar, ¿verdad? Por mucho tiempo pensamos en cómo hacer los modelos de manera digital, luego que ya teníamos una idea de cómo podíamos hacer ese modelo ya más representativo. ¿Te acuerdas que pasamos a hacer ensayos? Golpeamos muchos fierros tratando de lograr hacerlos vibrar, claro. como buscando simular el terremoto. Rompíamos mucho y sacábamos datos a partir de eso que nos permitían ir pensando cada vez más cuál era la representación más adecuada para el fenómeno del terremoto sobre determinada estantería y determinada carga. ¿Factor no económico del terremoto? Fue súper clave, nos impulsó el terremoto y cuando vimos muchas estanterías en el suelo pudimos mostrar imágenes de colapsos que inspiraron a profesores a querer involucrarse en esta investigación y así va evolucionando. Después tomamos los proyectos a través de Corfo, en tiempos de pandemia nos dedicamos prácticamente solo a investigar. Y qué curioso porque Chile es uno de los países más sísmicos del mundo y la verdad es que descubrimos que en esta área estábamos muy al debe. Bueno, en lo que se refería a estanterías industriales y terremotos, cumpliendo con la normativa vigente, pero que eran... Y ahí sucede otra cosa, pues como nos invitan a ser parte del Instituto Chileno del Acero, en el Comité de Estantería, ya la conversación respecto de tener una norma propia al nivel de la norma estadounidense o al nivel de la norma europea era mucho más seria, estaban mucho más convencidos de que teníamos que seguir ese camino. Y yo creo que la diferencia está en que a esa altura ya teníamos investigación chilena. ¿Te acuerdas? Evaluaban la mercancía en millones de dólares y nosotros por muy pocos dólares podíamos hacer una estructura que realmente se portaba mejor ante el terremoto. Eso empezó a marcar, vieron los resultados y empezó a marcar la diferencia. Hola. Pero yo quiero recordar también lo que pasó con Corfo. Acuérdate, nos acercamos a los amigos de Concepción, buscamos manera de postular a las líneas, partimos con un pequeño proyecto en Innova, después saltamos a hacer el PIRE, el proyecto de innovación regional. Sí, porque al principio solo tú entendías lo que andabas buscando. Y eso era lo más complicado. Había muy poca gente que entendía qué es lo que yo quería lograr y tampoco tenía un laboratorio donde mostrar, mira, esto es lo que sucede y esto es lo que quiero controlar. Claro. Entonces saltamos del PIRE, después al Consolida, y en el Consolida sumamos a la Universidad Católica de la Santísima Concepción y ellos estaban desarrollando su propio proyecto de innovación que incluía tener un laboratorio. Y ahí coincidimos. El laboratorio de ellos sería para estanterías industriales
particularmente la mesa simuladora de terremotos, se diseñó pensando en montar estanterías industriales sobre ella. Pues yo te decía, cuando ya tenía el desarrollo listo, yo te decía, quiero ver que la masa se mueva independiente del terremoto. Eso fue súper importante, porque tú me planteaste un reto. Tú dijiste, los clientes no van a entender qué es lo que tú estás pensando. Exactamente. Entonces necesitamos mostrar el efecto de lo que tú quieres instalar. Y la única manera de lograrlo, acuérdate que al principio hacíamos ensayos desplazando las estanterías con tirones, y después las soltábamos y medíamos los efectos. Pero ahora con la mesa simuladora simulamos el terremoto, y no hace mucho, hace recién 4 meses, se logró la simulación exacta del 27F con un estante y con un aislador. Pudimos verificar que efectivamente la idea funciona y hoy día ya lo estamos vendiendo. Maravilloso. Es un muy buen producto y sobre todo porque tiene la fuerza en cuidar las personas. Yo creo que eso es súper importante, porque por mucho rato pensamos que la solución estaba en proteger la mercancía, que la mercancía era lo caro, y resulta de que en la mercancía se puede cubrir con un seguro, pero las personas no. Las personas, si se te cae un pallet encima, te mueren. Y si llegase a caer, tiene que ser después de un periodo que les permita evacuar. Eso también es súper relevante recordarlo. No hay ningún sistema de protección sísmico que sea 100% eficaz. O sea, si llega un sismo superior al sismo de diseño, que es el promedio, por ejemplo, el terremoto que tuvimos en Valdivia, si llegara a suceder eso, es muy probable que todo colapse. Pero lo relevante, y todas las normas al respecto lo mencionan, lo más relevante es que la estructura tiene que soportar el tiempo suficiente para que las personas evacúen y puedan ir a los lugares seguros. Después que caiga todo si quiere, pero antes no. Esperemos que no caiga nada. Cristian, tú sabes que siempre nuestra relación ha sido de desafíos. Cuéntame, cada vez que abordamos a un cliente nuevo, su bodega corresponde a un sistema de almacenaje único. Y se diseña sismo resistentemente de forma única. Es su bodega, claro. Es su sistema de almacenaje. ¿El ISO-DIS tiene esa particularidad también? Bueno, primero, bajo la idea de lo que tú planteas, cada cliente es una realidad distinta. Necesitan una bodega para suministrar repuestos, es un tipo de bodega. Si necesitan una bodega para vender sus productos, es otro tipo de centro de distribución. Y puede haber una mezcla entre los dos también. O si necesitas una bodega tienda, como es el caso de muchos, en donde van a entrar muchas personas. Dentro de nuestra investigación, por ejemplo, detectamos que en México llegan a entrar 60.000 personas a una tienda en un día. Mira, qué interesante que hables de México, porque en Perú, cuando estuve hace poco, una de las preguntas interesantes que me hicieron fue que ellos tenían sistemas de almacenaje convencionales y lo que les apareció con el ISO-DIS es que podían pasarlo a sismo resistentes. ¿Eso es tan automático? Claro que es una herramienta muy grande para poder lograrlo, porque una estantería convencional, como tú la mencionas, en cualquier lugar del mundo no sísmico va a ser una estantería calculada para la carga que va a soportar de manera estática. Se entiende como solo la carga, ninguna carga lateral. ¿Y los golpes? La norma lo menciona como un factor de incremento en la carga lateral. Estoy hablando de normas como la brasileña, por ejemplo, que nos tocó estudiar para un caso. No. Y efectivamente tienes que incorporar esta carga lateral para tener la certeza de que cuando las máquinas choquen la estructura, esta no colapse. Pero yo puedo llevar esa estantería a una zona sísmica, previa a la modelación, a construir el dispositivo ajustado para la necesidad que el modelo indica y demostrarlo en laboratorio para ese requerimiento. Eso es súper importante. Cada bodega, cada requerimiento, cada solución. No puedo yo implementar una solución para la cordillera con las mismas condiciones que para la playa, porque la zona sísmica y el terreno son distintos, entonces el terremoto va a actuar distinto sobre la estructura. ¿Colocar este dispositivo en la estantería es sencillo? Muy sencillo. Y eso yo creo que viene a dar un tremendo valor, porque efectivamente el desarrollo, mucho del desarrollo de aislación sísmica para edificios está concentrado en la base de los edificios. Claro. Nosotros pensamos carga en aislar la carga, por lo que te dije antes. La carga que tú almacenas en un estante es muchas veces superior
al peso de la estructura que la recibe. Claro. Por lo tanto, si yo aíslo la carga, aíslo los efectos de la masa sobre la estructura. Entonces, yo tengo volviendo a lo que tú me preguntaste inicialmente, yo tengo una estructura convencional para para sobrecargas estáticas. Le coloco el dispositivo de aislación y puedo usarla en una zona sísmica con la claridad de que el dispositivo de aislación va a aislar la masa cuando se mueva lateralmente y no va a afectar a la estantería. La aceleración la da el terremoto, no la puedo controlar, pero la masa sí, la puedo aislar. Entonces, mientras menos masa, menos fuerza lateral. Ahí está el secreto. Ahora, parece súper simple, pero como dije también, hay que desarrollar la tecnología, hay que apoyarse con un ecosistema innovador que te permita también que el entorno te vaya ayudando con ideas. Para llegar al ISO 10, probamos muchas cosas. Claro, y se hace relevante también la relación que hemos tenido con las universidades, el apoyo de la Corfo y la cantidad de investigación que hemos tenido en el mundo, mirando cosas, en fin, el equipo entero, todos discusión. ¿Y qué viene ahora? Bueno, ahora viene instalar el ISO 10 en toda Latinoamérica, porque sabemos que es una herramienta que va a permitir mejorar las condiciones de seguridad operacional. La Universidad Católica de la Santísima Concepción ganó en conjunto con nosotros otro proyecto de ANIT, en donde estamos desarrollando la segunda versión de este mismo aislador. ¡Qué maravilla! Hoy día trabajamos una dirección del terremoto. Esperamos para el próximo año ya tener el control de 2 direcciones. Ya, perfecto. Y ya estamos pensando en cómo aplicar aislación en los otros sistemas de almacenamiento. Tenemos sistemas de almacenamiento dinámicos, donde las capas de polines son la base de los pallets. La bodega automática tiene una tremenda solicitud respecto de evitar desviaciones. Entonces, la estructura no se puede desviar. Por consiguiente, los terremotos que están constantemente actuando. Bueno, tú tienes la guía de cuántos sismos hay. Sí, me encanta ese tema. Sí. Bueno, todo el día está temblando en distintos grados. Me encanta ese tema, pero no me gustan los terremotos. Bueno, nosotros queremos entonces que esos terremotos no afecten a las personas y para eso agregamos aislación. Y lo que viene es seguir trabajando en la aislación para otros sistemas de almacenaje. Vamos a seguir actuando en ese camino. Entiendo que desarrollar el ISO 10 para cada una de las soluciones y las realidades de cada bodega tiene que ver con un cálculo previo. Luego viene el momento de la instalación. Y eso creo que es una gran ventaja del ISO 10, porque su instalación es muy fácil, o simple, no sé si fácil, sí. Pero la gracia del dispositivo es que es un paquete, es como una bandeja que tú vas y colocas sobre el estante que ya existe. El estante es muy simple porque tiene 2 vigas en el nivel. Yo llego y coloco esta bandeja encima, calzada, con el dispositivo mecánico de disipación y rigidez que ya está previamente calculado y validado en el laboratorio, pero que simplemente se conecta con 4 o 5 pernos y ya está. Se dejó, se conectó y nada más. Y se cargó. Este dispositivo es una solución no invasiva, digamos. Claro. O sea, y ahí, bueno, nosotros siempre jugando a hacer ingeniería, hemos buscado el diseño industrial desde el punto de vista de cómo simplificamos cada vez más el mecanismo que usamos, la estructura que ocupamos. Finalmente, un cliente hoy día agradece que no estemos tanto tiempo ahí, que seamos rápidos y lo más transparentes posible. Sí. Y desde ahí, claro, el ISO 10 trae una solución sencilla y no invasiva, vuelvo a usar la palabra. Y para cerrar, vamos a invitar a los que nos acompañaron hoy a entender, pensar y actuar. Y por sobre todo, jugar la vida con más ingeniería. Gracias.